Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Acá desde Argentina, buenas tardes, son las 1 de la tarde. Desde España, junto a Emily, quien me acompaña, son las 6 de la tarde. Fíjense la diferencia en nuestro vestuario. Aquí mucho frío y allí en España mucho calor. Esta antítesis de la dualidad y de los opuestos que siempre transitamos, pero nosotros acá invitamos a ir un paso más allá, siempre a no quedarnos con dos opciones extremas que generalmente nos limitan, sino integrarlas y construir una tercera o ir hacia algo más que traspasa esos extremos. Hoy, haciendo una continuidad de los encuentros anteriores junto a Emily, llegamos a este tema del conflicto, pero el conflicto visto desde la autoridad. O sea, el conflicto como autoridad. Y le pusimos como subtítulo síntoma y mensaje, justamente para trascender estos opuestos, estos extremos de los que veníamos hablando. Habitualmente, para ir contextualizando el tema, habitualmente entendemos el conflicto como un problema, una dificultad que tiene que resolverse, evitarse o eliminarse. Fíjense, esta determinación, estos tres aspectos de determinación, tienen que ver con nuestras formas de reaccionar, a diferencia de responder, de reaccionar ante los miedos. Las reacciones comunes ante los miedos son la huida, el ataque o la paralización. Las más comunes, las tres más comunes que vemos. Y acá también hablamos de esto, ¿no? Ante este problema, ante esta situación de incertidumbre, de dificultad, ¿qué hago? ¿Resuelvo, la evito o chau, la elimino? Fíjense que también lo vemos de manera reactiva. Sin embargo, como dijimos, invitamos a mirar más allá de estas tres reacciones extremistas. Invitamos a abrir perspectivas que sean más sistémicas, más integrales, donde veamos todo el ambiente en conjunto, toda la relación en conjunto y los implicados, y hacia dónde nos lleva y con qué contamos para poder empezar a comprender primero desde dónde surge este conflicto, esta dificultad o este problema, ¿no? Entonces no nos quedamos con el síntoma, sino vemos el mensaje en el síntoma y cómo puede considerarse esto y qué relación tiene con nuestro concepto de autoridad, concepto que también, si tu manera o tu perspectiva de ver la autoridad como control, como una fuerza que se impone, como una fuerza que reclama atención, como una fuerza a querer el resultado de cambio de un comportamiento determinado a partir de una decisión, bueno, nosotros acá te invitamos hoy a trascender esto, ¿m? Y a resignificar el concepto de autoridad. ¿Para qué? Para tomar un lugar, un nuevo lugar que dé una forma distinta de afrontar estos conflictos cuando aparecen. Sobre todo cuando aparecen de manera persistente, cuando nos señalan tensiones, cuando nos señalan necesidades insatisfechas, cuando nos señalan diferencias de valores, cuando nos señalan límites que son poco claros o cambios que, como dijimos, no fueron integrados. Esa es la primera invitación, es aprender a integrar y comprender el sentido y el mensaje de este síntoma que aparece como conflicto, problema o dificultad. ¿Eh? Y ocupa este síntoma una posición de autoridad, ¿m? Que
nos trasciende de alguna forma y nosotros, para evolucionar hacia un bienestar relacional, nos invita a detenernos y revisar eso que no funciona, esa trama relacional que ya no funciona. Para poder comenzar a desandar este tema, hoy nuevamente nos encontramos con Emily, como dije, que ya venimos hablando, ¿no?, de estos conflictos de autoridad pedagógica, del clima de relación entre familia y escuela. Entonces, hoy el conflicto como síntoma y mensaje desde la autoridad. Entonces, acá vamos a ver esta necesidad de resignificar el conflicto y de resignificar el concepto de autoridad. Un paso necesario para dejar de verlo como una amenaza y, como dije, reaccionar desde estas tres posturas del miedo, que son evitarlo, rechazarlo, huir o atacar. En su lugar, verlo como una posibilidad, como una oportunidad sistémica para asumir la propia responsabilidad del conflicto. Bien, ahora, para empezar a abordar este tema, para empezar a abrir este espacio reflexivo y de acción, porque también vamos hacia acciones concretas, doy paso a Emily, que es quien va a tomar la punta acá para traernos preguntas, para abrir esta diversidad de reflexión y de acción. Así que bienvenida, Emily. Nuevamente nos encontramos para continuar reflexionando y actuando, por supuesto, sobre esto que estamos diciendo, porque nosotros hacemos experiencia de esto en nuestro cotidiano. Bienvenida. Muchas gracias, Celeste. Muchas gracias por todo, por tu presentación, por lo bien que has expuesto la importancia de este tema. Es un tema que, es decir, es algo central, porque al final, como muy bien has dicho, el tema del conflicto es algo que forma parte de la vida, es algo que no se puede evitar, porque es parte del crecimiento del ser humano y está relacionado directamente con el tema de las emociones. Entonces, aquí es muy importante poner ese foco, ¿no? Es decir, somos seres emocionales y en qué medida las emociones pueden, de alguna forma, condicionar cómo nosotros afrontamos el conflicto o cómo nosotros afrontamos nuestras vivencias. Entonces, ahora, focalizado en el tema del conflicto, pues vamos a profundizar un poquito más en este tema, ¿no? Porque al final el conflicto, pues según nosotros lo entendemos, es algo negativo, tiene de alguna forma esa correspondencia, ¿no? Algo negativo. ¿Por qué? Pues porque despierta emociones que son displacenteras. No vamos a decir negativas, a mí no me gusta decir emociones positivas o negativas, solo que pueden ser placenteras o displacenteras. Podríamos decir que nos incomodan también, ¿verdad? Nos incomoda, es incómodo, claro, es algo incómodo porque nos saca de nuestra área de confort. Entonces, por eso mismo es una oportunidad de crecimiento. Pero claro, como siempre, salir de esta área pues es incómodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo lo incómodo que hacemos, intentar evitarlo, postergarlo, es decir, que al final pues vamos posponiendo tomar de decisiones y actuaciones que al final nos están frenando. Y algo importante es que cuando nos hacemos la falsa creencia, por así decir, de que, bueno, estoy evitando el conflicto, sé que está ahí, no sé qué, pero no lo afronto. Entonces tenemos esta falsa creencia o falsa sensación de tranquilidad que dura poco. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que el conflicto, por evitarlo, no desaparece, sino que puede que crezca más. De hecho, suele adquirir una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque es algo que está ahí latente. En una situación concreta es algo que está latente y si no se afronta,
pues al final tiene unas consecuencias. Las consecuencias las conocemos todos, ¿no? Cuando tenemos un conflicto. Normalmente, en este caso, son relacionales, los conflictos con otra persona. O dentro de las organizaciones, por ejemplo, en educación, pues con directivos profesores, padres de alumnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final cada vez la tensión va aumentando más. Cuando aumenta más la tensión, pues se genera un mayor distanciamiento también, ¿no? Al final surgen incluso comportamientos pasivo-agresivos. Es decir, todo al final entra en una rueda defensiva que lo que genera es todavía más tensión. Y al final incluso hay muchas instituciones en las que se puede llegar a una cultura del silencio, en el que nadie dice nada, todo va bien porque cada uno hace sus cosas, pero el conflicto sí hay latente. Entonces, sí que así, para empezar, quería hablar de este tema porque es como un marco, ¿no? Muchas veces se evita, pero no por evitar vamos a solucionarlo. Y aquí entramos al tema que estabas comentando, es decir, el conflicto es un síntoma, no es un problema. El problema está debajo del síntoma, como nos pasa a nosotros físicamente cuando tenemos alguna enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver esa problemática, ¿cuál es? Es decir, vamos a ver que realmente este conflicto nos está proporcionando una información acerca de una problemática. Y es aquí donde ya tenemos que cambiar esta perspectiva. Es decir, vamos a aprovecharlo para ver esa problemática y, por supuesto, salir de la inercia que tenemos de decir, bueno, conflicto, vale, pues tiene que haber un culpable, ¿no? Si hay un conflicto, pues tú tienes la culpa, yo no, los miedos que surgen también, quién se posiciona aquí, quién se posiciona allá y yo no quiero salir de aquí porque, a ver, entonces, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué miedos hay detrás, no? Si nos damos cuenta, siempre vamos rondando en el tema de las emociones. Entonces, este tema es como que me parece fundamental, es decir, hacerse responsable de todas aquellas emociones que hay detrás de esos conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que me genera que yo tenga esta reactividad? ¿Qué necesidad es la que no está cubierta de alguna forma? Y esto para mí es todo un aprendizaje porque no estamos acostumbrados a tomar esa conciencia. Estamos acostumbrados a tirar hacia adelante, a defender nuestras posiciones, muchas veces escuchar sí, pero escuchar de una forma superficial con todo esto que se nos dice de la inteligencia emocional, habilidades socioemocionales. Se queda todo muy a la superficie, que nos lo explican y está muy bien, no estoy criticando nada. Lo único que estoy diciendo es que hay que profundizar mucho más, porque realmente cuando ya hay conflicto es la gran oportunidad para realmente poder implementar todo esto que hablamos como habilidades emocionales y que tiene muchísima, muchísima miga y empieza por ese reconocimiento de la emoción para saber detrás qué necesidad hay. A mí me ha pasado muchas veces cuando he estado trabajando con profesores que cuando se le preguntan qué necesidad hay detrás de esa emoción que tienes, no lo saben. Solo saben que se encuentran mal, solo saben que están a disgusto, solo saben que tienen quejas hacia el exterior, pero cuando se les pregunta qué necesidad tuya no hay cubierta, en realidad no lo saben. Y no es culpa, sencillamente es falta de práctica, porque nadie nos ha enseñado realmente a mirar hacia adentro, responsabilizarnos de lo que nos pasa. Eso desde que éramos niños, si se nos hubiera hecho así, en vez de reñirnos y crear pues todos estos sistemas que creamos al final de defensa, que al final es como estamos reaccionando ante el conflicto, como una defensa, ¿no? Esas reactividades, reaccionamos, como muy bien decías, en lugar de responsabilizarnos, que es a lo que hay que pasar ahora. Entonces, aquí es donde tenemos este aprendizaje para poder resignificar el conflicto y empieza por ese cambio de mirada y un cambio de narrativa acerca de lo que es el conflicto. Entonces, pasar de ver el conflicto como algo negativo o como un problema a ver el conflicto como una fuente de información de algo subyacente que quiero explorar
y también como una oportunidad de crecimiento. Entonces, para mí, este cambio de perspectiva es básico. Y con ello... Bien marcada la diferencia, me encanta porque acá trajiste un punto que me parece que hay que aclararlo. Fíjense que Emily en ningún momento dijo voy de lo negativo a lo positivo, de decir está todo mal a decir todo bien, no, no. El cambio de narrativa no tiene que ver con eso, no tiene que ver con ir de un extremo al otro, que es lo que muy comúnmente hacemos. Es decir, bueno, yo reactiva, mi ejemplo, ¿no? Reactiva. Entonces voy a dejar de reaccionar, me callo y me trago, no, no voy al otro punto, ni una ni la otra. O sea, hay que comprender desde qué lugar, cuál es la causa de qué hace que yo esté internamente sacando esta emoción, ¿no? Hay una cuestión de control y de perfección que no estoy asumiendo desde mí misma. Entonces aparece la frustración. Entonces, primero lo tengo que ver en mí, pero no voy de lo negativo a lo positivo. Entonces, clave lo que está diciéndole Emily acá, es tomar lo negativo y darme cuenta de que es una información para desanudar, para desmenuzar, para obtener claridad emocional y a partir de ahí poder responder. Sí. Así es, Celeste. Es que es tan importante, pensamos que no, pero estamos muy condicionados por los términos que utilizamos en el lenguaje, positivo, negativo, todo eso, claro, al final nos hace evitar ciertas situaciones o ciertos contextos que de alguna forma estamos identificando como negativos, ¿no? Si el negativo es igual que las emociones displacenteras, que también se suelen llamar negativas, por nadie quiere estar triste, pero es que a lo mejor la tristeza nos está dando una información importante sobre nosotros mismos. Eso no quiere decir que nos mantengamos en la tristeza continuamente y vayamos a alimentarla, pero sí que la cojamos de una forma objetiva para explorar qué está pasando ahí, qué información tiene acerca de nosotros mismos en función de en qué momento aflora esa tristeza. Entonces, lo del conflicto es exactamente lo mismo, porque en base están las emociones. Entonces, es esa información que vamos a ir. Entonces, a partir de ahí, también tenemos que movernos de que ya no es culpable de algo, ya no existe la figura del culpable, existe la figura del yo me responsabilizo. Entonces, ya está. Es decir, el conflicto sencillamente es una mera información de algo. Y ahora, de esa información que yo tengo, ¿cuál es mi responsabilidad en este asunto concreto si es relacional? Aquí hay otro punto a trascender, ¿verdad? Esto de, si yo me paro en el lugar de culpable, ¿no? Tiene que haber una víctima del otro lado. Eso es. Volvemos a los extremos, ¿no? Y acá es justamente ir más allá del víctima victimario, del culpable, no, más allá. Es cada uno, bueno, ¿qué aportes hacemos hacia donde queremos ir en forma conjunta o colectiva? ¿Qué organización estamos creando? Eso. ¿Y qué estamos aportando claramente nosotros? Si no lo sé, bueno, empecemos a investigar. Eso es. Empecemos a investigar y a cobrar claridad en ese sentido. Sí, Emily. Sí, es que es súper importante eso que comentar, Celeste, porque en el momento en el que no hacemos esto y entramos, como muy bien dices, en los extremos, aparecen los escudos defensivos, que es lo que hemos aprendido toda la vida. Es decir, nadie quiere ser culpable. Nadie quiere ser culpable. Entonces, lo que hacemos es, pues, defendernos, generar escudos, no escuchar a otra persona. Es decir, ya hasta si alguien nos está diciendo una necesidad, como estamos desde el rol de yo no quiero ser el culpable, pues entonces ya no estoy escuchando ni estoy favoreciendo esa comunicación que muy bien hablas, ¿no? Que muy bien dices de las organizaciones, llegar a acuerdos, qué es lo que necesitamos. Este punto es súper importante y tener, digamos, esa visión mucho más amplia de salir de esos extremos, de esas emociones que tenemos de positivo, negativo, víctima, culpable,
No se trata de eso. Se trata de que todos somos iguales, todos hacemos las cosas lo mejor posible que podemos. Los conflictos tienen que surgir porque cada uno tenemos conflicto ya solo con nosotros mismos, en lo relacional, pues mucho más complicado porque hay diferencias. La cuestión es, con esas diferencias, ¿qué hacemos? Pues vamos a crecer juntos. Y para eso es necesario decir, no te ataco, no hay culpables, yo solo expreso mi necesidad, dime cuál es la tuya. Vamos a ver qué posibilidades podemos poner sobre la mesa para generar acuerdos. Y desde ahí se puede construir. Entonces, y otra cosa importante que me parece ahí que estás trayendo es invitar, ¿no? A todo aquello que nos estén escuchando, invitarlos a dejar de mirar la educación atada a la escuela, como si solo fuese la escuela y como si solo fuese un trámite. Porque si ustedes amplían su campo de perceptivo, se van a dar cuenta que las mismas problemáticas que hay hoy en organizaciones empresariales, tanto de productos o servicios, tanto en lo privado como en lo público, van conjuntamente de la mano con la misma dificultad central de las organizaciones educativas, la misma. Si empezamos a investigar y empezamos a ver los distintos posteos, las distintas publicaciones de problemáticas empresariales, ya sea de productos o servicios o de públicas o privadas, fíjense que los factores hacen a lo común de las dificultades organizacionales educativas que tienen que ver con esto de que no se está priorizando lo humano, se está priorizando la producción, se está priorizando la capacidad de efectividad y no la confianza en la sinergia de creatividad. Entonces, estamos hablando de puntos centrales que van de la mano, porque la educación, y eso es lo que compartimos aquí, es que hace a la vida. Entonces, entendamos que esa trama relacional tenemos que aprender a integrarla para poder evolucionar como humanidad toda, ¿no? Y poder trascender todos estos conflictos que están y estas crisis globales, mundiales, que estamos viendo hoy. Sí, Emily. Así es, Celeste, o sea, es que no es algo solo de la educación. En el contexto educativo se ve claro, pero está en toda la parte de organizaciones, pero también en las casas, las familias, absolutamente todo. Entonces, este cambio es súper importante. Ahora, sí que es cierto que para mí apela a la responsabilidad de la educación. No es que solamente sea para ellos, pero sí que las instituciones educativas, porque ahí es donde están los niños, que son los ciudadanos del mañana, es tan importante que se tenga conciencia de esto. Pero claro, antes de poderlo llevar a los niños, se tiene que integrar, como muy bien dices, en uno mismo y en esa convivencia institucional. Es decir, primero directivos, bueno, no tienen por qué ser solo directivos, pero esa combinación directivos-profesorado es que eso es obligatorio. Es obligado si queremos este cambio. Entonces, sería entender desde las instituciones que el conflicto es algo educativo, utilizarlo como un elemento educativo y no solo eso, es el elemento que va a dar la autoridad que realmente pide hoy el mundo. Porque muchas veces cuando decimos el docente ya no tiene autoridad, pero ¿qué autoridad no tiene hoy? No tiene esa autoridad que daba antes, que se le tenía mayor respeto, por mayor miedo quizás, pero a lo mejor los tiempos de hoy están pidiendo una autoridad mucho más de esencia, mucho más de presencia, mucho más de autenticidad, mucho más de maduración. Es decir, una presencia que realmente pueda actuar viendo a la otra persona desde la autenticidad, desde el conocimiento de lo que le pasa a uno mismo y poder
formular ese acercamiento desde este punto, sin necesidad de levantar defensas, sin necesidad de apuntar con el dedo, sin necesidad de nada de esto. Y yo creo que aquí es donde está la autoridad que hoy el mundo, dentro de la educación, está pidiendo. Y quizás es por eso que la autoridad como la conocíamos anteriormente ya no funciona, porque realmente lo que el mundo reclama y sobre todo lo que están reclamando los chavales de hoy, los niños de hoy, es esa persona adulta, mucho más madura y mucho más humana de lo que veníamos antes, porque estamos ya en otros momentos, estamos en otros tiempos, ya se están necesitando otras dinámicas, se está necesitando otro paradigma y el otro ya no sirve. Por tanto, ¿qué tal si nos planteamos que a lo mejor esa autoridad conforme la conocíamos ya no se sostiene y necesitamos esta nueva? Y claro, para eso necesitamos ese trabajo interno, ese mirar hacia adentro de uno mismo y en cómo afrontamos esos conflictos que al final tienen que ver con nosotros mismos. Y aquí es donde vuelvo a vincular otra vez con el tema de las habilidades emocionales, porque si afrontamos el conflicto desde esta responsabilidad, es de la forma que mejor podemos acercarnos y transmitir la empatía, la escucha activa, la reparación de daños, la comunicación asertiva. ¿De qué forma? Teniéndolo yo dentro, bueno, en mi progreso puedo fallar, pero es humano, pero sí que tener la apertura suficiente como para ver que yo estoy trabajando esto y es en esa dirección en la que yo quiero ir. Y solamente con esa presencia y esa actitud yo puedo de alguna forma influenciar en mis alumnos, en mis profesores, en mi claustro, en las familias. Y es así como se puede dar un cambio, no por imposición, sino por encarnación de aquello que digo que quiero. Entonces, esto para mí es súper importante porque el conflicto nos da la oportunidad de poder, de alguna forma, trascender esa autoridad antigua que ya no vale y pasar a otra autoridad enseñando una nueva forma de relacionarse que pueda servir más que la que ya está obsoleta y estamos viendo que está totalmente, pues eso, no sirve, vamos dando vueltas en círculo y de ahí tenemos que salir. Entonces, bueno, esto al final, la consecuencia que tiene es que va a ayudar a las organizaciones a hacerse más fuertes, a generar una cultura identitaria mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque al final hay una mayor comunicación y se basa en las necesidades de cada institución en función de su contexto. Entonces, al final es mucho más agradable, va a reforzar esa comunicación, va a motivar a una educación que esté mucho más en consonancia con aquello que necesitan y esas posibilidades y recursos que se tienen, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, estos puntos que hemos tocado son como esenciales para esa resignificación de lo que sería el conflicto y relacionado con el tema de la autoridad, porque al final es un cambio de mirada y sobre todo es asumir esa responsabilidad. La persona tiene que abrir mucho más la mente para poder llegar a esta conciencia de soy importante, dejo ya de echar balones fuera, de mirar fuera, de poner quejas, porque si queremos encontrar soluciones haciendo lo mismo de siempre, nos vamos a topar siempre con el mismo muro. Se han de hacer las cosas de mente y corazón, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de mente, hablamos de todo, de todo nuestro ser, de todo lo que nos conforma como seres humanos, ¿no? Abrirnos, acá hay algo que trajo Emily que me parece también otra vez a poner en claridad para que quede, para tratar de hacer estas distinciones, este discernimiento. Y ella habló de encarnar. Entonces estamos hablando de una transformación desde la naturalidad, no desde la imposición. Y otra cosa que Emily trajo, que me parece fundamental también a discernir, es este cambio
donde antes asociábamos fuerza a rigidez, antes asociábamos fuerza a tensión. Piénsenlo físicamente, muscularmente, ¿no? Tensión. Y tiene que haber, y hoy estamos descubriendo que la fuerza implica flexibilidad. Yo necesito de ambas para lograr la fuerza muscular. Necesito tanto de la tensión como de la relajación. El músculo trabaja en ambos sentidos. Necesito de la integralidad. Entonces, este es otro aspecto de discernir. La asociación hoy de la fuerza va de la mano de la flexibilidad, del poder movernos en las incertidumbres, en nuestros temores, en eso que nos genera conflicto. Es comenzar a ver y a comprender esa dinámica. Esto también es lenguaje, o sea, todo es lenguaje. Y esta narrativa también es un discernimiento hacia el hecho de transformar en mejora y en bienestar las relaciones dentro de una organización educativa, como bien hablaba Emily. Sí, Emily. Que es totalmente así. La cuestión es que sabemos que luego en la práctica no es fácil. Por eso también muchas veces pues, es aconsejable que puedan haber orientadores, ¿no? Pues estamos hablando de una forma de funcionar totalmente distinta a la que conocemos. Y tenemos una programación desde niños. Entonces, salir de eso muchas veces es realmente complicado y se necesitan unas pautas. Por eso lo de los puntos, ¿no? Vamos diciendo punto por punto para que de alguna forma se pueda entender qué es necesario para poder hacer esa transición. Y bueno, sí que me gustaría también, al hilo de esto que estamos diciendo, que hay ciertas preguntas de reflexión que podrían ayudar también, ¿no? A poder hacer ese clic o ese cambio. Porque al final también hay mucho de autorreflexión, porque lo que pueda pensar una persona no tiene por qué ser lo que tiene que ser para otra. Puede ser totalmente distinto. Entonces, para pasar de esta, o para llegar a esta resignificación de lo que sería el conflicto, tengo aquí algunas preguntas que puede ser que puedan ayudar a las personas, ¿no? Entonces las voy a lanzar. Una de ellas sería... Hago una acotación, me trajiste algo antes de que hagas las preguntas. Dime. Me encanta esto que trajiste, porque el otro día en una conversación familiar surgió esta cuestión, mi padre, y esto es generacional, dijo, no hay que hablar de política ni de religión porque termina discutiendo, y nosotros el aporte que hicimos fue, pero ¿por qué hay que dejar de hablar de temas que nos conflictúan? Porque acá lo que tenemos que trascender es dejar de querer convencer al otro de que mi verdad es absoluta, es la única. No, trascender eso, ¿qué sería? Sería la pregunta de decir, bueno, tenemos miradas diferentes en las áreas que ustedes quieran, política, religión, deporte. Exacto, deporte. Tenemos una mirada confrontativa, tenemos una mirada opuesta. Perfecto. ¿Hacia dónde vamos con esa mirada? Ni yo quiero cambiar la tuya, ni quiero que cambies la mía. Miremos hacia dónde vamos, con cada uno desde su lugar. ¿Hacia dónde vamos con esas miradas? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Qué de esas miradas opuestas podemos compartir? ¿Cuáles son los puntos en común? Porque los hay. Entonces ahí dejamos de sentarnos en fanatismos absurdos, porque esa es otra cuestión cuando creemos que nuestra verdad es absoluta. Es caer en un fanatismo absurdo. Entonces,
aprendamos a convivir, y eso es convivir en la diversidad y en la diferencia. Que no se trata ni de tu verdad ni de la mía, se trata de hacia dónde vamos y qué estamos compartiendo en ese hacia dónde vamos, Claro. aunque sean miradas opuestas, porque siempre hay un punto común. Entonces, qué bueno esto que trajiste porque me recordó a eso, así que bienvenidas a estas poderosas preguntas que nos sirven para movernos, para sacarnos de una identidad rígida, porque lo que tenemos que darnos cuenta es que todo el tiempo estamos cambiando y lo que cambia justamente en ese cambio es nuestra identidad. Todo el tiempo la estamos modelando a esa identidad. Así que, bueno, bienvenidas a esas preguntas poderosas. Pues vamos a ellas. La primera es, ¿qué tema aparece una y otra vez? En el conflicto. Porque cuando, si observamos, porque al final, una vez no, pero si son varias y vemos que al final los conflictos siempre tienen como un tema recurrente, incluso en diferentes situaciones con diferentes personas, es que ahí pasa algo. Es esa información, es ese síntoma que me está diciendo algo sobre mí o algo sobre la situación. Entonces, esta pregunta es importante. ¿Qué tema aparece una y otra vez? Porque nos está dando esa información que necesitamos. Otra de ellas sería, ¿qué emociones genera este conflicto en cada participante? Lo que hablábamos, el tema de las emociones es súper importante porque el conflicto es por algo que hay subyacente que está relacionado con el tema emocional. Y muchas veces, como decíamos, ni las necesidades ni las emociones las procesamos como nuestras, como las que estamos viviendo y sencillamente reaccionamos. Entonces, esa toma de conciencia que genera esta pregunta, ¿qué emociones genera este conflicto en cada participante? ¿Vale? Uno se lo puede hacer consigo mismo, pero si puede trabajar con más personas, pues también poderla llevar, ¿no? Invitar a cada uno de los participantes que forman parte de ese conflicto, que participan de ese conflicto, para que puedan de alguna forma responsabilizarse de su propia emocionalidad. O sea, no es culpa de nada. Sentir no es algo malo, que eso también a veces parece que sea malo. No, 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 yo puedo sentir cualquier cosa. Lo malo, entre comillas, sería no responsabilizarme de aquello que estoy sintiendo. Pero sentir es normal, es humano. Y es ahí donde tenemos que ir, donde tenemos que acostumbrarnos una y otra vez a mirar. Otra de ellas sería, ¿qué necesidad permanece sin reconocimiento? Aquí hay que ver que la necesidad y la emoción van vinculadas, es decir, esta pregunta y la otra están estrechamente relacionadas, van de la mano. Porque si no tengo una necesidad cubierta, voy a tener una emoción. Entonces, ahí hay que mirar, porque hay veces que sí que reconozco la emoción, pero no veo la necesidad que hay detrás. Entonces, es como ir rascando cada vez un poquito más, ¿no? Y esto ya lo comentaba, pero con personas adultas, profesores, en los talleres, cuando vemos el tema de las necesidades, cuesta un montón y ellos me lo dicen. ¡Qué pesado es esto! Es que me cuesta un montón, es que no lo veo. Y yo digo, no es que no sepas, es que no estás acostumbrado o no estás acostumbrada. Y entonces, por eso, estas preguntas es importante que las podáis tener anotadas para que os las podáis hacer tanto en conflictos relacionales, también como conflictos que podáis tener, que os sintáis vosotros con vosotros mismos, ¿no? Con vosotras mismas. Pero vamos, no tiene pérdida cuando son relacionales, porque eso es una mina de oro. Es donde más nos sale todo, ¿no? Porque al final sabemos que aprendemos de nosotros mismos, sobre todo con el exterior, con el mundo exterior, cómo nos sentimos con los demás y con lo que nos sucede. Igual. Después tenemos otra que es, ¿qué temores están presentes detrás de las posiciones? Es decir, cuando yo estoy posicionado aquí y me sale la defensiva, porque posicionarse muchas veces es una defensiva, ¿qué miedo hay detrás que no me está dejando escuchar la otra parte? Que me mantiene aquí justificándome sin pensar qué parte de esto es mi responsabilidad y cómo puedo de alguna forma participar en que haya un mayor entendimiento. Entonces, detrás de esto hay un miedo.
y tendríamos que ver qué miedo es ese y, de nuevo, hacemos la vinculación con las emociones, pero en este caso muy específica de ese posicionamiento que nos lleva a la defensiva. Y por último, pero no menos importante, a mí me parece esta pregunta tremenda, ¿qué oportunidad podría surgir si trabajamos este conflicto de manera constructiva? Esto es lo relacional, porque aquí es un win-to-win. Aquí ganamos todos. Al contrario de lo que solemos pensar, que estamos perdiendo algo. ¿Qué pierdo de mí? ¿Pierdo mi identidad? ¿Pierdo mi razón? ¿De qué me sirve estar en una razón que me está generando un conflicto? Entonces, yo lo que veo aquí muy importante es, como muy bien decía Celeste, el tema de cada persona va a tener su punto de vista. La cuestión es que hay que respetar cada punto de vista, hay que validar cada punto de vista, aunque no lo comparta. Pero yo puedo entender de alguna forma que tú puedas pensar así para ti es real y tú tendrás tus razones para sentirlo así y verlo así. Yo tengo las mías también y merezco también esa validación. La cuestión es que para que los dos podamos trabajar y poder hacer algo constructivo, ¿qué vamos a hacer con estas diferencias? ¿Qué punto intermedio vamos a encontrar para poder construir juntos? Sin que tú faltes a tu verdad ni yo a la mía. Y eso se puede hacer. ¿Es difícil? Es difícil porque no estamos acostumbrados. Es cuestión de práctica, pero eso se Nos puede hacer. resulta difícil, en realidad no es difícil, nos resulta difícil en este momento porque también, ¿no? Es relativo. El difícil ¿para qué? ¿Para quién? Está siendo difícil para mí. El difícil o fácil es un sentir también. Eso. Entonces, miremos eso, me está resultando difícil en este momento porque obviamente implica un aprendizaje. Y de esa forma comprendemos mucho mejor a los niños y estudiantes que estamos acompañando, porque para nosotros es, podríamos decir, hasta insignificante lo que para el niño es un mundo que le está costando aprender. Totalmente. Entonces, miremos esas cosas que nos están resultando difícil aprender a nosotros o reaprender o desaprender toda esa relación como adultos, ¿eh? Y ahí vamos a comprender también lo que implica, ¿no? Esta dificultad para los niños y para los jóvenes en su etapa de aprendizaje. Entonces, eso también es un cambio sumamente significativo en la resignificación del lenguaje y de nuestras narrativas. Muy bien. Pues yo no tengo nada que añadir, sencillamente comentar que estas preguntas sí que recomiendo, como he dicho, poder reflexionar sobre ellas, pero que también existen ciertas dinámicas o ciertos recursos que pueden ayudar y a hacer esta resignificación. Y ahora sí que voy a dejar a Celeste que pueda explicar una de estas dinámicas. Bien, bueno, tomen por sobre todo, más allá de esta dinámica que voy a compartir ahora, tomen por sobre todas las cosas las preguntas, porque sigo insistiendo y lo digo para mí misma cuando me determino en una respuesta, y traigo a mí la conciencia presente de decir, bueno, Celeste, a ver, pregúntate hacia dónde te lleva esto, como digo, ¿no? Entonces, pregúntate. Las preguntas siempre digo que abren caminos, abren oportunidades, abren posibilidades. En cambio, las respuestas siempre vamos a un marco acotado. ¿Nos sirven? Sí, también nos sirven. Pero empecemos a discernir su diferenciación y en qué momento. Si estamos en un momento de conflicto, vamos a necesitar más preguntas que respuestas. Y esta herramienta de intervención que aportamos acá en forma conjunta con Emily tiene que ver también con esto que dijimos de empezar a modelar nuestras narrativas, ¿no? Esto que decimos tiene
modela el lenguaje en toda su extensión, cuando hablo de todo signo, de todo símbolo de participación, no solo de la palabra, del gesto, de la postura, todo es lenguaje. Entonces, empezar a observarme hacia dónde me lleva y qué impacto puede llegar a tener cada concepción de ese lenguaje que estoy transmitiendo. Entonces invitamos esta herramienta de intervenciones para hacer un reencuadre de eso, una resignificación de eso. ¿Cuál sería esta herramienta para la intervención? Sería empezar a transformar nuestras afirmaciones rígidas en expresiones de necesidad. Un ejemplo simple. Cuando decimos nunca me escuchan, ¿de qué manera transformamos esa expresión rígida en una expresión de necesidad? Necesito sentir que mi opinión es considerada. Fíjense, cómo dos simples frases que intentan conseguir el mismo objetivo, pero fíjense el marco de una o el modelo de una y el marco o el modelo de la otra. Entonces, una vez más, volvemos a invitar a discernir esto, a darnos cuenta que la mayoría de los conflictos están condicionados por la arbitrariedad del lenguaje. Entonces, discernir primero para poder reconfigurar, reencuadrar, resignificar. En este simple ejemplo, esto es una herramienta fundamental para iniciar esta transformación, ¿no? Como dije, ¿no? Este nuevo modelaje de nuestro lenguaje, porque el lenguaje es acción. Nosotros creamos, construimos desde nuestro lenguaje, actuamos desde nuestro lenguaje. Entonces, fíjense este ejemplo de ir al no me escuchan a decir necesito que mi opinión sea considerada. Hay todo un cambio, hasta en el sentir. Ese punto Siempre para mí es la esencial. emocionalidad, sí. El sentir, ¿no? ¿Desde dónde lo dices? ¿Lo dices desde el enfado o desde dónde, no? Muchas veces invito yo a obsérvate en qué emoción estás cuando quieres expresar lo que sea que quieras expresar. Aparte se siente en el cuerpo. Sientan, digan cada una de esas dos frases y vean la diferencia del sentir en el cuerpo. Vean la diferencia. Entonces, ahí es donde empieza a haber un discernimiento de ello. Bueno, esta es la herramienta de intervención que hoy les acercamos a partir de este conflicto y síntoma y mensaje visto como autoridad, ¿no? Y esta resignificación de su conceptualización. Para ir cerrando ya en esta jornada que ya llevamos, este encuentro y vivo, que llevamos ya 45, 46 minutos, más o menos. Para ir cerrando, creo que todo lo que fuimos abordando, las diferentes reflexiones, como bien trajo Emily, el decir miremos nuestras emocionalidades en primera instancia, porque somos seres emocionales y reaccionamos o respondemos si esa emocionalidad es coherente o no y de qué manera la estamos expresando. Entonces, considerar al conflicto como autoridad implica para nosotros reconocer que tiene una capacidad de reorganizarnos en las emociones y en las decisiones cotidianas, y que no viene de un poder intrínseco,
sino de lo que todavía no comprendimos, de lo que todavía no supimos darle una expresión y una transformación. Entonces, ahí es cuando decimos, y Emi le trajo esto hoy, es información. Viene como información, viene como mensaje. Viene para que justamente empecemos a comprender hacia dónde nos estamos dirigiendo en esa enseñanza, en ese acompañamiento. ¿Desde qué lugar adulto? ¿Desde qué lugar maduro, coherente y responsable? Eso creo que es la invitación que hoy estamos haciendo y que no solo es reflexiva, sino es un actuar en sí mismo. Así que bueno, ahora cedo la palabra a Emily para cerrar. Hasta aquí para mí, la verdad, siempre es un placer poder compartir estos momentos con ustedes y por supuesto los vamos a continuar. Así que desde ya, muy agradecida. Pues Celeste, has hecho un resumen bastante claro de lo que es el conflicto como autoridad. Y bueno, yo ya poco que aportar, sencillamente dar las gracias por este espacio, decir que es un tema, todo lo que estamos abordando, ¿no? El tema de lo de la autoridad dentro de la educación, todo esto es como muy recurrente porque es un tema que preocupa mucho al tema de, bueno, al sector de los docentes. Entonces, bueno, por eso estamos ahí y estamos también de alguna forma dando luz a todo aquello que podría contribuir a ver, pues que no es que está todo perdido, es que sencillamente a lo mejor hace falta un cambio de mirada en determinados ámbitos dentro de la educación para poder de alguna forma resignificar todo lo que ocurre y de esa forma sí pasar, que es una transición, a otro punto en el que hay una mayor comunicación y en el que haya una mayor coherencia y armonía. Porque a lo mejor sencillamente el caos que podemos estar viendo dentro de la educación es porque ya estamos de alguna forma ante modelos que ya no tienen sujeción por sí mismos, ya no se sostienen y están pidiendo una nueva visión, una nueva presencia, unas nuevas habilidades de los profesionales de la educación, pues que estamos en ello en estos momentos. Entonces, sencillamente, pues ofreciendo un poco esas herramientas, ayudando a tener esa mayor claridad o esas distintas visiones que pueden ser que vaya por ahí y que ayude de alguna forma a tener esa educación que sí que esté más alineada con las necesidades reales de hoy día. Entonces, bueno, en esta línea es la que hemos hecho también el directo de hoy. Dar gracias a Celeste por el espacio. Muchas gracias a todos los que nos hayáis escuchado. Cualquier duda que tengáis, cualquier aportación es bien recibida. Nosotros estamos aquí para atender cualquier duda que podáis tener o lo que sea. Y nada, lo podéis dejar también en comentarios, escribir a Celeste, podéis escribir a mí. Estamos abiertas a cualquier interacción con vosotros, sobre todo, bueno, todo lo que sea ayuda, aquí estamos. Y nada más, ya dar las gracias, despedirnos y ya hasta el próximo vivo, que bueno, que de aquí a un mes o un poquito más, que es más o menos lo que tardamos. Aquí en España ahora estamos de vacaciones, los profesores, en breve. Así que bueno, pues lo dicho y que estéis muy bien. Bueno, hasta el próximo encuentro entonces. Hasta el próximo Tanto a encuentro. vos, Emily, como a todos aquellos que estén escuchando. Un Muy bien. abrazo grande. Venga, un abrazo, un placer. Chao. Bueno, ahí está la